Bienvenidas y bienvenidos, esto es Amor Original. Hoy estamos en la sexta y última entrega de la serie Despojados y Oprimidos. Después de la emisión de hoy, 22 de diciembre, nos vamos a ver de regreso el 12 de enero, pero no conmigo, sino que vamos a comenzar la serie que se llama Nuestras Voces. Esas van a ser 5 semanas en las que 5 personas muy queridas por demás está decirlo, personas muy queridas por la comunidad de Amor Original estarán compartiendo lo que está en sus corazones para el crecimiento de todos nosotros. ¿Ok? Así que va a ser maravilloso. Además, el día de mañana tendremos una junta especial de una conversación comunitaria. Ustedes saben, el miércoles pasado no pudimos hacer nuestra junta semanal y este miércoles que viene es 25 de diciembre. Evidentemente yo no voy a hacer una junta en un día tan especial para mí en el que cumplo 25 años de matrimonio. 25 el 25. Así que mañana, va a ser mañana, a las 21 horas, junto con Efraín Belmonte, vamos a estar ahí. ¿Ok? 21 horas, por supuesto, tiempo de Chile. Vamos a sentarnos a conversar sobre este sermón y sobre el sermón que vimos la semana pasada. A ver si en ese espacio podemos procesar todo eso. Y si ustedes pueden sumarse a la conversación que viene después, donde estamos todos juntos, genial. Sería muy lindo que así ocurriera. Ok. Mira, diciembre es un tiempo de muchas convenciones sociales. Celebramos el nacimiento de Jesús en una fecha que sabemos que no fue, pero la tradición nos invita a hacerlo en este tiempo y está perfecto, no hay ningún problema con eso. Podríamos, de hecho, hacernos regalos en cualquier momento del año, pero elegimos esta fecha. Bien lindo que así sea, sobre todo cuando los regalos tienen que ver con cosas significativas para la otra persona y que no tienen que ver necesariamente con lo caro del presente. Diciembre también es un mes de balances de vida, e insisto, podríamos hacer esos balances de vida en cualquier momento del año. No necesitamos esperar a terminar el año, pero oye, somos seres a los que las estructuras les son útiles y los ciclos les son útiles. Entonces, así que, mira, si diciembre es un mes de balances para ti, genial, hazlo. Pero quiero aprovechar de dejarte 3 recomendaciones. Solamente 3 y son muy sencillas. Mira, recuerda que las personas a tu alrededor, esa gente que amas, ellos y ellas son el regalo más importante en tu vida. No las cosas que pudieran darte o que tú pudieras darle a esas personas. Tú también puedes ser un regalo para esas personas. Porque en el abrazo de donde hay verdadero amor, hay también ahí un encuentro con lo divino. En segundo lugar, en tu balance, recuerda valorar los fracasos del camino. Si solo queremos obviarlos para enfocarnos en lo que viene, ¿sí? Okay. Esos dichos como que, ¿se acuerdan? Para atrás ni para tomar vuelo. Deja a un lado ese tipo de dichos. Valora tus fracasos, valora el tener que retroceder, valora el tener que detenerte un rato y no inmediatamente correr a la siguiente meta. Porque si no lo hacemos, vamos a perder un aprendizaje enorme. Y por último, estas fechas tienen una carga emocional muy grande. Y hay algunos y algunas de ustedes que en estos días vivirán sus primeras Navidades y Año Nuevo sin esa persona amada que partió durante este 2024. Oye, puedes verter todas las lágrimas que necesites en este tiempo y así todo poder celebrar, si es que es así que lo deseas hacer. Esas personas no se han ido de tu corazón y puedes honrar su memoria y la vida que compartieron contigo durante tantos años. A ustedes, a los que diciembre y sus celebraciones les duelen hasta el alma, a ustedes les ofrezco un abrazo con todo mi corazón. Como quisiera poder dárselos a cada uno, a cada una de ustedes. Pero bueno, que esto baste por ahora, hasta que ese encuentro personal se llegue a dar entre nosotros. Mira, pasemos a lo que nos tiene que ver con esta serie. Esta serie ha sido pensada
para que mediante la consideración de perspectivas distintas sobre el texto bíblico y perspectivas distintas sobre los personajes de las típicas historias navideñas, podamos ser desafiadas a revalorizar no solo a los personajes bíblicos que pertenecen a grupos que son invisibilizados, oprimidos y minorías, como lo hemos hecho, sino también a revalorar a nuestros contemporáneos que calzan bajo esas mismas categorías de invisibilizados, oprimidos y minorías. Es un llamado a ser la voz de los sin voz, pero solo hasta que ellos y ellas encuentren su propia voz. Llamados a ser esperanza para los que la han perdido, pero sin fomentar relaciones codependientes que nos hagan ver o que nosotros pretendamos hacernos ver como su próximo Mesías. Que podamos ser reconciliación, que podamos servir y amar, aun cuando nadie se tome el tiempo de reconocer nuestro trabajo o darnos las gracias. Porque si bien es cierto, sí, se siente lindo que alguien te reconozca y que alguien agradezca, pero no es por esas razones que debemos hacer el bien, ni tampoco por recompensas extraterrenas o para evitar un lago de fuego. Lo hacemos porque es lo correcto. Lo hacemos porque es lo que nuestra humanidad nos pide a gritos hacer. Lo que pasa es que nosotros sobreescribimos sobre el software original, sobre esa línea de código original, la sobreescribimos. Y en donde decía amor, pusimos condición. Y en donde decía perdón, pusimos rencor. Pero no veníamos cableados así desde fábrica. Vivamos plenamente nuestra humanidad. Lo que no tiene que ver con desechar lo divino. Tal vez sí tenga que ver con repensar nuestras religiones, pero sin duda no significa forzosamente que tenga que ver con apartarnos de Dios. Lo humano es maravilloso. No olvidemos que es el texto bíblico el que describe al ser humano como hecho a imagen y semejanza de Dios. Una imagen que la religión se ha encargado de publicitar como caída o inexistente debido al pecado. Pero lo ha hecho con deducciones teológicas más que con el mismo texto bíblico. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. A la entrega de hoy, le he llamado paradigma. Mira, con el advenimiento de las tecnologías de la información, el acceso al conocimiento se ha democratizado. Y no me refiero al advenimiento del Internet, por ejemplo, que a lo mejor es lo primero que salta a nuestra cabeza. Por lo menos no me refiero a eso de manera exclusiva. Mira, vamos mucho más para atrás. Desde que se inventa la imprenta, el conocimiento pasó de ser patrimonio exclusivo del poder religioso y político a transformarse poco a poco en algo accesible para todos. Al principio era carísimo adquirir un libro, además del hecho de que la alfabetización no era tan masiva. Pero las cosas fueron cambiando y hoy los niveles de analfabetismo van en constante descenso, al menos acá en Occidente. Sumado a esto, y ya hablando del presente, de nuestra era presente, el Internet ha puesto en manos de muchas más personas información que hasta hace muy pocas décadas era reservada al mundo de la academia. Mira, para mí, esto es algo muy personal, a mí me es imposible olvidar a un profesor de teología que hace unos 25 años atrás me negó el título de un libro. No sé si era... Bueno, me negó el título del libro y del autor del libro. Me lo negó basado en que ese tipo de material no era para todos, solo para el mundo de la alta academia, entre comillas. Al final no era ni tan importante el libro, pero se me negó. Y debo decir que conversando con personas de mi generación, historias como esas abundan, no solamente en el campo de la teología, sino en otras áreas del saber o en otras áreas de las artes. A mí me pasó también con la música cuando fui a pedir a alguien que me enseñara una escala que yo más o menos había escuchado hablar, pero la estaba viendo ejecutar y simplemente me dijo, ahí le vas
haciendo y eso. No me dijo absolutamente nada. Un grado de egoísmo con el conocimiento enorme. Pero ahora ya no es posible. Todo está allá afuera. Pero, ¿qué repercusiones podría tener en el mundo de la fe que la información esté allá afuera cada vez de manera más accesible? Bueno, son varias, son muchas. Entre esas consecuencias está que en la medida que la información correcta, corroborable, se difunde, hasta la contraparte, la desinformación. La desinformación también lo hace. Se difunde con mucha más velocidad que la información correcta. De hecho, en el mundo de la religión existe una avalancha de muy malos apologistas bíblicos que pululan en redes sociales, hablando de datos que supuestamente comprueban o prueban la veracidad de la Biblia o que prueban la existencia de Dios y otras cuestiones similares, con una lógica muy deficiente y datos claramente manipulados. Pero hay quienes han logrado filtrar la desinformación y se han topado con datos duros, verificables, que les han hecho poner en duda sus sistemas de creencias e incluso les han llevado a reconsiderar su fe en Dios. Y al respecto quiero decirte que si te sientes identificado o identificada con este último escenario, quiero decirte que creo entender por lo que estás pasando. Y si eventualmente quieres conversar al respecto, acá estoy. Para escuchar y contener. No para hacerte cambiar de idea, simplemente para caminar un rato junto a ti, si me lo permites. La información y el conocimiento nos han llevado a releer los textos bíblicos con un lente más crítico, más audaz, más terrestre. Recuerdo, hoy es el sermón de los recuerdos. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, no sé, 16 años, para no errarle, 16 años, y cuando yo hablaba de la Biblia con alguien que esa persona no creyera en Dios, más bien alguien que era de otra religión o que no iba a mi iglesia, yo recuerdo que mi argumento más fuerte era decir algo así como, oye, ¿sabías que la Biblia es un libro que se escribió en un lapso aproximadamente de 2000 años por cerca de 40 autores diferentes de distintas clases sociales, desde reyes hasta pescadores? ¿Sabías que no se contradicen ni una sola vez y que en Jesús se cumplen cerca de 300 profecías, lo que significa que la posibilidad de que eso se cumpliese en una sola persona es igual a 1 en chorrocientos mil millones? ¿Sabías? Y ese era como mi punto de venta, mi selling point, así como para entrar así fuerte con la conversación. Para mí eso era lo más impresionante, que la Biblia fuese ese producto divino, perfecto, que registraba el cumplimiento de la voz de Dios de una forma imposible para cualquier otro libro. Ya con el tiempo, ¿cierto? Estudiando un poquito, y solo un poquito, uno se va enterando de que con generosidad podríamos afirmar que el texto bíblico se compuso en un periodo de, no sé, 1200, un poquito más de 1200 años, que en realidad es probable que en sus páginas hayan intervenido fácilmente más de 100 personas, que tenemos una inmensidad de discrepancias textuales y contradicciones y que las profecías realizadas en Jesús responden a una forma diferente de entender un cumplimiento profético. Me refiero a que nosotros lo entendemos de una forma distinta a cómo lo registraron los evangelistas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo así, César? Bueno, justamente de eso quiero hablarles hoy. Y para hacerlo, voy a tengo que ponerme límites porque si no queda muy amplio. Voy a limitarme al mensaje de uno de los evangelios, el evangelio que utiliza más la idea de que lo que está pasando con Jesús es el cumplimiento de algo que está en la Biblia hebrea. Estoy hablando del evangelio de Mateo. En esta explicación quiero que me sigan con mucha atención, porque puede resultar fácil entender algo distinto a lo que quiero explicar. Obviamente haré mi
mi mejor esfuerzo para que eso no pase, pero ustedes tienen que hacer un esfuerzo también. En el libro de Mateo vamos a leer en varias ocasiones algo así como: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y va a pasar a citar algún pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. Y ya que estamos en la serie de Adviento, vamos a ver que en Mateo vamos a encontrar 5 profecías realizadas en los 2 primeros capítulos. ¿Ok? Veamos cada una de ellas y lo vamos conversando. ¿Les parece? Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Esa es una referencia a Isaías 7:14. La segunda es Mateo 2:6, en referencia a Miqueas 5:2. Dice: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. La tercera cita es Mateo 2:15 y hace una referencia a Oseas 11:1. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La cuarta es Mateo capítulo 2, verso 18, en referencia a Jeremías 31:15. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y la quinta es Mateo 2, verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. 5 profecías que van a anunciar desde el inicio del libro que Jesús es el nuevo Moisés. Ese es el sentido del 5 acá, como 5 libros de la Torá, del Pentateuco. Y en el resto de la organización del libro va a ser lo mismo. La organización en grupos de 5 va a ser frecuente. Eso podemos hablar en otro momento. Las referencias a Jesús como el nuevo Moisés son frecuentes en Mateo. Y como les dije, ese otro momento para hablar de eso puede ser mañana. Así que mañana, 21 horas, una conversación comunitaria, 21 horas, hora de Chile. Así que mañana, no el miércoles no se puede. De las 5 profecías que acabo de citar, se desprenden más de un problema, algunos problemas, sobre todo de acuerdo a nuestra forma de leer el texto. Tal vez con la que no tenemos mayor problema es con Miqueas capítulo 5, que en efecto es un texto ampliamente usado para hablar de la esperanza mesiánica. El nuevo ungido sería uno que emergería de la casa de David. En este caso se menciona a Belén como ciudad asociada a David. Pero en el resto de las profecías hay algunas cosas complicadas de conciliar. Insisto, al menos de la forma en que nosotros leemos el texto. La más complicada de abordar, bueno, este es mi criterio, a lo mejor para ustedes no es la más complicada, pero en mi criterio, la más complicada es la que habla de Nazaret y de que por eso será llamado o iba a ser llamado Nazareno. ¿Por qué digo que es la más complicada? Bueno, porque no tenemos ni una sola referencia en la Biblia hebrea que diga eso. No, esa profecía es inubicable en el texto de la Biblia hebrea. Algunos creen que se trata de un juego de palabras derivado de la voz hebrea netzer, que significa retoño o vástago. Pero la verdad es que no es conclusivo, no se puede afirmar, sobre todo porque el escritor del Evangelio parece mucho más conectado con la versión griega de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Lamentablemente, el autor del texto es inaccesible y tenemos que conformarnos con no saber a ciencia cierta qué quiso decir o a qué quiso hacer referencia. Así que esa es para mí tal vez la profecía, entre comillas, más problemática. Ahora, la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo, cita o referencia a Oseas 11,
es interesante también. Cuando vamos al texto de Oseas, que es donde primero tenemos que ir para ver qué dice, podemos leer claramente que, bueno, no es una profecía, no está pronosticando nada, es una descripción del pasado. Está haciendo referencia a la tradición que habla de Israel formándose como nación en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. En ningún sentido está redactada como una anunciación, como una profecía que diga que algo va a pasar en el futuro. No, en ningún caso no se puede llegar a esa conclusión. Entonces, bueno, ¿cómo es que Mateo la cita como si fuera el cumplimiento en Jesús? Piensa un poco en eso. Si quieres detener el video un poquito, revisa la cita, no me hagas caso en lo que yo te estoy diciendo de mis deducciones. Anda y revisa eso por tus propios ojos, revísalo, ¿ok? Tómate un tiempo para pensarlo y no me odies con tanta rapidez, porque voy a intentar proponer una explicación para todo esto, pero paciencia. La otra profecía es la de Jeremías 31:15, que habla del llanto de Raquel. Raquel, la esposa de Jacob. Y este llanto es por la muerte de sus hijos. Y este es un texto que cuando vas a Jeremías, lo revisas, tampoco es una profecía. Es una descripción metafórica del dolor por el exilio. A este texto, si tú lo lees, en el contexto de Jeremías, le rodean pasajes que anuncian restauración y consuelo, pero el texto al que hace referencia no es un anuncio de nada. Una vez más, se trata de la descripción del dolor por la muerte de tantas personas en este proceso del exilio. Y la última, y tal vez yo no la considero la más problemática, pero sí es la más importante en cómo la usamos nosotros desde la cristiandad, es la referencia profética de Isaías 7:14, que nos habla de una virgen, que una virgen concebirá. Y acá tenemos, bueno, tal vez esta es la más complicada, tal vez esta es. Acá tenemos un problema más serio. Mateo dice que el texto habla de una virgen, pero el texto hebreo no dice virgen. Mira, existe una palabra hebrea para virgen, y la palabra hebrea para virgen es betulá, pero la palabra hebrea usada en Isaías es alma, que significa mujer joven o doncella en edad de casamiento. Ahora, entonces, ¿por qué Mateo decide usar la palabra virgen en griego como traducción? Porque Mateo, ya se los dije, depende de la versión griega. Y ahí hay una palabra griega, partenos, que tiene esa dualidad de significado. Pero ese no es el único problema. El otro problema es que el texto en hebreo está en tiempo presente, no en futuro. Mira, si tú consultas la Reina Valera del 60 o la NBI, que son buenas versiones, pero están muy pensadas para el mundo confesional. Si tú las consultas, vas a ver que en Isaías la traducción está no en presente, sino en futuro. Concebirá, y va a decir virgen, virgen concebirá, pero en versiones más críticas, que tratan de apegarse un poco más al texto de los idiomas originales, versiones como La Dios habla hoy, o la Biblia de Jerusalén, o la Biblia La Palabra Hispanoamérica, que están accesibles en Internet. O sea, no tienes que comprarlas, puedes ir y consultarlas por Internet. La traducción es más fiel a los idiomas originales y dice, la doncella o la joven ha concebido. Es decir, en el momento que Isaías habla, esta mujer no es virgen, evidentemente, porque ha concebido. Ya está embarazada. En el contexto de Isaías, esto es una señal para el rey Acaz. La alianza sirio-efraimita amenaza la integridad de la nación y el profeta ofrece esta señal. Le dice, mira, a esta mujer que está embarazada, mira,
Esta es la señal de que Dios está con nosotros. Antes de que este niño, que va a nacer, porque está embarazada, antes de que este niño tenga X edad, no está muy claro. Está muy oscuro cómo entender la referencia a la edad del niño, pero mira, antes de X edad, estos reyes que tanto te preocupan van a ser historia. ¿Ok? Esa es una señal para esa situación específica. No necesitan esperar el embarazo de nadie. El embarazo ya existe y eso lo constituye en una señal tangible de que Dios está con ellos. De ahí el nombre, ¿cierto?, que se le va a dar al niño, Emmanuel, Dios con nosotros. No que el niño sea Dios, sino que significa que la presencia de Dios está con su pueblo a través de esta señal. Esto me lleva a apuntar que es así como funciona la profecía en el Antiguo Testamento. Son mensajes de Dios que desafían al pueblo de Dios y en especial a sus líderes políticos, a sus líderes religiosos. Tienen, no siempre, pero en algunos casos, tienen un elemento predictivo, pero es de alcance breve, limitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son señales para quienes están recibiendo el mensaje. Un mensaje que está estrechamente ligado con lo que está sucediendo. No es como que, mira, hay un niño que va a nacer en 600 años. Esto va a ser señal para lo que está ocurriendo ahora. No tiene sentido. Todo es un cumplimiento en el cual quienes escuchan lo profetizado van a poder ver ese cumplimiento. Y yo sé que algunos pueden estar diciendo, oye César, yo me senté a ver un mensaje navideño, pero vienes tú y nos dejas con un problema enorme. Tengo más ansiedad de la que tenía antes de empezar a escuchar esto. ¿Qué hacemos con estos cumplimientos que nos cita Mateo entonces? Mira, si sientes que lo que he dicho mueve tu piso teológico, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente y de verdad, de todo corazón, no estoy jugando aquí. Yo te pido perdón por la sensación desagradable que yo pueda estar provocándote en este momento. Pero con mis excusas no vamos a solucionar esto. Entonces, deja intentar explicar de qué estoy hablando. ¿Qué hacemos con estos cumplimientos que nos cita Mateo? Tal vez una mejor pregunta sería, esta puede ser una mejor pregunta. Lo que entendemos por cumplimiento, por esa palabra, cumplimiento, ¿es lo mismo que el mundo del siglo I entendía por cumplimiento? ¿Es al menos lo mismo que entendía el evangelista por cumplimiento? Pues sí, porque esa es otra. Tal vez ese es el problema, que nosotros entendemos algo de una forma que es ajena a la forma en que el evangelista lo entendía. Mira, en la teología del Segundo Templo proliferó una forma especial de leer el texto bíblico. No me lo estoy inventando, es totalmente corroborable. Mañana lo podemos conversar si quieres. Esa forma era una forma en donde se leía el texto de maneras muy creativas. Nosotros leemos los textos usando las herramientas que nuestra formación occidental ha establecido para entender un texto. Y está bien. Pero los judíos eran mucho más flexibles a la hora de interpretar sus textos. Creían que había un sentido literal, pero luego estaban estas otras lecturas creativas, alegóricas, midráshicas, que veían el texto desde otra perspectiva. Esta flexibilidad creativa, ojo, no es un fenómeno del cristianismo, porque así leían la Biblia hebrea todos los judíos del siglo I, y al menos desde unos 2 siglos antes. Y, oh sorpresa, el cristianismo es una religión que emerge desde el judaísmo, así que es lógico que haga exactamente lo mismo. Sin ir más lejos, Pablo lee y cita la Biblia hebrea de forma creativa un montón de veces, muchas veces. Nosotros le llamaríamos que Pablo está citando la Biblia hebrea fuera de contexto, pero para ellos era algo totalmente natural, legítimo, y es la forma en que los evangelistas tratan el texto bíblico. Lo leen de manera
creativa y entienden que el cumplimiento no se trata de que se anuncia X y se cumple X. Esto es más complejo. Mira, considera lo siguiente. Si leemos el texto de los evangelios, vamos a darnos cuenta de que nadie, absolutamente nadie, creyó en Jesús porque estuvieran viendo con sus propios ojos que ciertos pasajes de las Escrituras se estuvieran cumpliendo en él. Nadie. Es más, incluso Jesús en el Evangelio de Juan le dice a los judíos que el texto bíblico daba testimonio de él y que ellos no querían verlo, es decir, no se estaban dando cuenta. La gente que creyó en Jesús, creyó en él porque su mensaje les devolvía la alegría, porque les sanaba el alma, porque sus palabras transmitían la vida de Dios, porque abría la mesa para que todas y todos se sentaran sin discriminación, porque era capaz de tomar el desprecio de otros y ponerlo sobre sus hombros, porque su vida les hacía renacer la esperanza que pensaban que ya estaba muerta, porque les hacía mirar a los ojos del imperio no como víctimas. Mira, ¿cómo decirlo? Un paradigma es un punto de referencia desde el cual se puede interpretar todo un campo de la vida. Bueno, para la iglesia del primer siglo, Jesús se transformó en el nuevo paradigma para entender a Dios. Es entonces porque creyeron en Jesús que luego fueron a sus textos sagrados y no pudieron evitar ver a Jesús en sus páginas. Ya les era imposible no ver al Maestro en la voz de los profetas. Es por eso que en esta forma creativa de leer sus textos sagrados, el cristianismo que emerge del judaísmo vio en sus textos que estaba anunciado Jesús, que Jesús era la plenitud del sentido del texto. Por eso Mateo cita que en Jesús se cumplen las escrituras, que no son profecías en el sentido predictivo, pero al leer sus textos desde este nuevo paradigma era inevitable ver a Jesús. Por ejemplo, en el éxodo de Israel desde Egipto, o verlo en el llanto de Raquel por los exiliados y sus muertos, que ahora se complementaba o se llegaba a la plenitud de su cumplimiento en el lamento por los niños de la matanza de Herodes. Los textos no se cumplen desde nuestras perspectivas occidentales. El texto se hace completo, pleno, porque esa es la idea del cumplimiento. El texto se hace completo al leerlo desde el nuevo paradigma que es Jesús de Nazaret. Esa es la forma en que los primeros cristianos vieron a Jesús en los textos de su tradición judía. Es que mira, cuando el paradigma cambia, cuando el punto de referencia cambia, todo cambia, incluso la lectura del texto. Es por eso que hasta el día de hoy, cuando nuestro paradigma cambia, y cuando Jesús y su mensaje ocupan el centro, entonces todo cambia. Jesús y su mensaje son el desafío que incomodó a las autoridades religiosas de su tiempo. Un mensaje que nos invita a adquirir, no a adquirir más religión, sino más humanidad. Un llamado a la restauración una restauración de lo que significa ser completa y plenamente humanos. Un llamado que nos dice que cuando miramos a los ojos de nuestro prójimo, estamos en presencia de la imagen de Dios. Y este es el cambio de paradigma que nos compele hoy. En Jesús logramos entender que en lo humano está lo divino. Dios se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros. ¿Y cómo nos cuesta ver a Dios en la humanidad? ¿Cómo nos cuesta experimentar la presencia de Dios en la simpleza de la vida? ¿Cómo ignoramos constantemente la voz de Dios, sobre todo cuando sale de los labios de los humildes? Quien no sabe escuchar la voz de Dios en la voz de su prójimo, no puede decir que Dios le haya hablado en algún momento. Quien se impresiona con la parafernalia tecnológica
organizacional, teológica de nuestros sistemas religiosos y no logra conmoverse en una noche estrellada, en un atardecer, esa persona necesita recalibrar su espiritualidad con urgencia. Y quien cante en esta Navidad, noche de paz, noche de amor, sin discernir que si Jesús naciera hoy en Belén, probablemente no sobreviviría al Herodes de turno, entonces ese alguien necesita desesperadamente más humanidad y menos religión. Jesús vino a cambiar el centro de nuestra espiritualidad. No hay verdadero evangelio sin reconciliación con el prójimo. No hay verdadero evangelio si seguimos ignorando a los marginados de nuestra sociedad. No hay verdadero evangelio si este evangelio está matrimoniado con las teologías del dominio. No hay verdadero evangelio si la religiosidad se impone sobre la humanidad. No lo hay. Jesús es el centro y su mensaje nos obliga no solo a releer el texto bíblico, sino que nos impulsa a releer nuestras propias vidas y cómo estamos viviendo este seguimiento de Jesús. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo que nos permitiste estar juntos en una fecha tan significativa para nosotros como cristianos. Señor, a veces perdemos tanto tiempo defendiendo, estrellas que funcionan como GPS para los magos de Oriente, o defendiendo otros detalles del texto bíblico, y se nos olvida tanto que en este relato se nos muestra a Dios mismo interviniendo en la historia para que nosotros pudiéramos cambiar de punto de referencia, para que nosotros pudiéramos entender lo valiosa que es la humanidad. Señor, yo necesito recalibrar mi brújula teológica para dejar de querer ver a Dios en el texto. Está bien ver a Dios en el texto, pero Señor, yo quiero verlo y sentirlo y vibrar más cuando lo vea reflejado en mi prójimo. Esa es mi verdad, esa es mi necesidad. No sé cuál será la necesidad de los que están escuchando este sermón, pero te pido, Dios, que nos ayudes a todos a recalibrar nuestra espiritualidad contigo y tu mensaje en medio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta serie que pudimos completar. Y gracias, Dios, por cada una de las personas que en estos días van a poder disfrutar de un tiempo de amor, de alegría, de celebración junto a los seres que aman. Te pido, Dios, también tu consuelo para aquellos que enfrentarán el sufrimiento también durante estos días. El sufrimiento no se suspende por estos días. Hay gente que va a sufrir. Y si podemos nosotros ser una ayuda para ellos, ayúdanos a poder serlo. Te lo pedimos de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Amén. Y a ustedes muchas gracias por haber aguantado esta serie. Yo no sé cómo se van a tomar o se tomaron este mensaje, pero mañana hay tiempo para conversar y creo que va a ser muy interesante que sean parte de eso. Por favor, donde estén, en Facebook o en YouTube, si están viendo esto, denle un like a este mensaje, reenvíenselo a alguien, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Todo eso nos ayuda muchísimo a poder extender lo que estamos haciendo aquí en este espacio llamado Amor Original. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y con algunos nos veremos mañana en la conversación comunitaria. Nos vemos. Bye.